reportaje de Canal 13 que ha generado todo un escándalo al interior del servicio médico legal, como también en lo que son las estructuras estatales, y que muestra un nivel de incompetencia enorme que le ha terminado dando la razón a Johannes Kaiser, ex candidato presidencial y uno de sus proyectos estrella en el Congreso cuando era diputado, para intentar acelerar la identificación de cuerpos. No solamente por los cuerpos de los detenidos desaparecidos, sino también por la gran cantidad de irregularidades que hay con respecto a estos y dar cierta paz a las familias. Algo que se bloqueó mucho por expertos como también por sectores más colectivistas de la sociedad, pero que el reportaje más reciente le terminó dando toda la razón. Con lo que nos encontraríamos. Una imagen tan fuerte que no es posible mostrarla sin una gruesa capa de desenfoque. Pero esto es lo que vimos en el recorrido. Particularmente doloroso es ver cómo en una de las bandejas reposan amontonados los cuerpos de al menos 5 niños por la falta de más espacio. La cámara de tránsito es justamente eso, para el tránsito de los cuerpos, entonces no debiera estar un cuerpo mucho tiempo ahí. Como la temperatura es distinta a las cámaras donde están permanentemente, entonces se genera la putrefacción. La dirección regional y nacional han dado poca o escasa respuesta y en el caso de las respuestas hemos tenido que guardar los fallecidos en container. Escuchó bien, desde septiembre de 2025 se licitó el arriendo de contenedores refrigerados para aumentar la capacidad de almacenamiento en el Servicio Médico Legal Metropolitano. En total, en el patio del recinto hay 3 containers, cada uno de ellos con una capacidad cercana a los 50 cuerpos. Tenemos en este instante arrendados 3 contenedores donde están los NN a piso, ni siquiera hay una repisa donde puedan estar ellos colocados dignamente. La capacidad de almacenamiento en cámaras de congelamiento del Servicio Médico Legal de Avenida La Paz, según los trabajadores, es cercana a los 100 cuerpos. Hoy en Santiago, esa cifra está superada en un 200%, con cadáveres distribuidos en 3 containers y en 2 salas destinadas al tránsito. La contaminación que genera esto, porque los cuerpos generan esporas, y estamos expuestos a todo ese tipo de riesgos biológicos, a lo cual tenemos 2 compañeros y otros casos más con tuberculosis diagnosticada que no son reconocidas por el IST y tampoco por nuestro empleador. Acusan problemas de gestión en un escenario criminológico complejo. Según la Fiscalía, el 80% de los cuerpos que permanecen en el servicio médico legal son ciudadanos extranjeros, sin identidad clara y muchos con causas indeterminadas de muerte. En otros casos también está vinculado a la dificultad de la autopsia, en que tenemos causas de muerte indeterminadas, es decir, que no se ha establecido aún la causa de muerte y por ello es necesario continuar con el cuerpo para poder determinar cuál es efectivamente la causa de muerte que ha tenido esa persona. Desde el Ministerio Público reconocen el problema que afecta al SML y en las últimas semanas se han acelerado los procesos para disminuir la presión en la capacidad estructural del servicio. Estamos identificando uno a uno aquellos casos que son de mayor larga data y verificando qué es lo que se necesita para proceder a inhumarlo, y ya se han logrado despejar una gran cantidad de casos, más de 50 casos en que se ha dado la autorización ya para la inhumación. ¿Cuántos cuerpos permanecen sin ser reclamados? ¿Cuántos de ellos no están siquiera identificados? Ahora, como pueden notar, como consecuencia de ese reportaje de Canal 13, muy buena investigación, que esa es una parte del reportaje, lo que se observó es que se terminó haciendo cambios dentro del servicio médico legal. A su directora se le sacó, en particular porque se detectaron una serie de irregularidades, se observaron cuerpos que estaban en estado de descomposición, falta de identificación de personas, no solo con los casos, podríamos decir, como algunos, el tema de los detenidos desaparecidos, todo lo que ocurrió durante el periodo de Pinochet, sino también cuerpos más recientes. Como se observó ahí, hay una gran cantidad de cuerpos, más del 80% que son de inmigrantes que están en nuestro país, muchos de ellos irregulares, y que están los cuerpos prácticamente acumulados, algunos de menores incluso, y no se sabe cómo murieron, no se ha identificado, faltan datos, ahí los cuerpos se van descomponiendo por el mal manejo de las cosas. O sea, es un nivel de incompetencia brutal que no se había visto hace mucho tiempo y que tiene no solo problemas sanitarios, sino también temas de identificación, porque ese nivel de incompetencia del servicio médico legal genera que en muchos casos no se pueda, por ejemplo, ver cuál es el alza del crimen organizado, dependiendo si se ve que hay personas que no murieron naturalmente, sino por
causas forzadas por otros. El hecho de que se dé esta incompetencia ayuda a la criminalidad a crecer porque no se logra identificar a víctimas de posibles crímenes. Entonces es algo bien preocupante y que no es algo reciente, simplemente ahora que se ha logrado investigar y que empezaron estos reportajes, ha salido más bien a la luz. Por lo mismo, algo que se tiene que hacer son reformas profundas al sistema, se tiene que dar más situaciones de transparencia y no asumir que las cosas simplemente funcionan bien por el mero hecho de que están ahí presentes. Algo que ha ocurrido mucho con las instituciones estatales, y esto se va arrastrando no solo del gobierno anterior, sino desde antes, es que aparecen figuras como de la Corte Suprema, aparecen justamente los expertos y figuras de la prensa tradicional a decir, no, si eso funciona bien, no hay que hacer ningún cambio, que es negacionista o que es de extrema derecha pedir esas modificaciones o que se den plazos para las identificaciones o se aceleren los procesos, eso no es necesario. Y en realidad no es así. Como se vio con ese reportaje, se terminó dando la razón a ese tipo de discursos que buscaban acelerar los procesos. Y uno de los más beneficiados por lo mismo, y que él mismo lo mencionó, el caso de Kaiser, que él había propuesto un proyecto sobre esto. ¿Qué dijo él? Les quiero recordar que tanto el Servicio Médico Legal como la Corte Suprema sostuvieron durante la campaña presidencial que mi proyecto para acelerar la identificación de cadáveres, incluidos los detenidos desaparecidos, en el servicio, era innecesario y que todo estaba perfecto. Esto fue replicado por la ministra de Justicia, la vocera Camila Vallejo, etcétera, sin el más mínimo pudor. Ahora, y gracias a un reportaje investigativo, he sido reivindicado, pero no he escuchado a ninguno de esos personajes pedir disculpas por engañar a la gente. Y tiene la razón en ese punto. No es solo por un tema de cerrar el proceso de todo lo que ha sido lo de Pinochet, lo de Allende, que lo siguen repitiendo para todo. Incluso ahora algunas críticas que le tratan de hacer a Kast con su baja de impuestos ahí es que es volver al sistema económico de la dictadura. Son argumentos estúpidos, realmente estúpidos que se hacen. Pero es algo de paz para la misma familia de aquellos que fueron las víctimas, saber cómo murieron, también temas de saber cómo está muriendo la gente, porque eso puede llevar a notar que se están haciendo actos delictuales y que tal vez no se notarían si es que no se da esta información, pero también por un tema de que funcionen bien los servicios. No puede ser que un servicio que tenga un presupuesto tan millonario como el Servicio Médico Legal funcione pésimo y que simultáneamente después aparezca una serie de autoridades desde la Corte Suprema al mismo servicio, que ya vemos por qué lo decía, se estaban defendiendo ellos mismos, o incluso el gobierno anterior que en su conjunto criticó esto como algo inaceptable, negacionista y que era un mal proyecto, salgan a defenderlo y después no haya ninguna consecuencia, ¿no? En parte, la prensa se prestó mucho en la campaña presidencial pasada, yo diría que fue uno de los factores que también afectó a la campaña de Kaiser, para criticar mucho esa propuesta y al final se notó que era verdad. El servicio funciona pésimo y lo que estamos viendo es que hay un gran nivel de incompetencia, como también cuerpos sin identificar, no solo de hace años, sino más bien recientes. Entonces ya empezamos a tener casos de que no se saben las causas de muerte, los detalles de quienes han fallecido. No solo de casos, podríamos decir, que ocurrieron durante la dictadura, que se habla de eso, y los detenidos desaparecidos, y que están los cuerpos sin identificar, sino que también se dan con casos recientes. Y ahí está el problema. Eso debería identificarse, tanto para cerrar procesos con lo ocurrido de la década de los 70 hasta los 90, bueno, hasta finales de los 80 en realidad, como también para ver los casos más recientes, porque es igual preocupante que el 80% de esos cuerpos sean primero de inmigrantes, no se sabe cómo murieron, no se ha identificado nada, y se empiezan a acumular los cuerpos. Eso es a lo menos sospechoso, y hace pensar que hay cosas medias turbias, especialmente lo que la gran cantidad de cuerpos de menores que se han encontrado ahí. Todo bien irregular. Qué bueno que se despidió a la directora, pero claramente es necesario una auditoría total del sistema y eventualmente hacer formulaciones bien profundas, y que el proyecto de Kaiser, que sigue durmiendo en el Congreso, tal vez se le podría dar un poco de celeridad para hacer estos cambios. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta investigación de Tele 13? Como también la razón que le dio el proyecto de ley de Kaiser. Todo esto coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!